Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este tip informativo y como siempre recuerdo darle buen uso a las redes sociales, especialmente a esta red social de YouTube que nos permite acercarnos, estar diariamente conectados con ustedes a pesar de la distancia. Bienvenidos. Gracias a las redes sociales podemos organizar este tip informativo para ustedes y de ahí la importancia de cuidarla. Mucha gente dice, oiga, usted se vuelve cansón haciendo esa recomendación, pero la voy a hacer siempre porque yo sí sé lo importante que es para nosotros las redes sociales y la importancia de cuidarla. Nadie debe molestarse si realmente apoya nuestro trabajo porque nosotros recomendemos cuidar las redes, que ha sido una nueva forma de llegarle con otra información que los medios convencionales ocultaron durante décadas, como esto que tiene que ver con la revelación que hizo el periodista Alberto Donadio como columnista invitado del portal Los Danieles. Si no fuese por las redes sociales, esto no lo sabríamos. ¿Acaso ustedes han visto que Caracol RCN se ha referido al asunto? No se va a referir, y si lo llegara a hacer, lo hace maquillando, como decimos cuando estamos trabajando para medios de comunicación. Peluquean la nota, la trasquilan para mostrarlo al gusto de ellos. Este periodista que es del Espectador, Alberto Donadio Copelo, él es columnista del Espectador, pero fue invitado como columnista al portal Los Danieles y él reveló la presunta, hago de presunta porque realmente aquí en Colombia las leyes la hicieron así, para que así usted esté viendo al criminal ejecutando el hecho, hay que decirle presunto. Porque es la justicia la que se encarga de decir cuándo le puede decir realmente criminal, si no uno se mete en problemas. Que el gobierno de Virgilio Barco contrató a este mercenario palestino que murió el año pasado, Rafi Eitan, a quien Virgilio Barco conocía desde hacía años en Estados Unidos y sabía de sus habilidades como asesino internacional. Lo contrató para que le recomendara cómo acabar con la Unión Patriótica, y se reunieron en la casa de Nariño y le dio un contrato, imagínense, un contrato para efectuar un genocidio de casi 6.000 colombianos en concordancia o en acuerdo con el entonces ministro de la Defensa, Rafael Zamudio Molina, comandante de las fuerzas, era ministro de defensa, era del ejército ese general, pero ya por los años 80, por esa época, cuando le nombraban a uno a Rafael Zamudio Molina, a Faruk Yanine Díaz, ¿se acuerdan? Al general Landazábal, ¿sí? La gente temblaba, tenían fama de ser asesinos, de ser violadores de derechos humanos. Esta revelación que hizo Los Danieles es realmente decepcionante para cualquier colombiano de bien. Que este general retirado, Rafael Zamudio Molina, quien tenía la obligación constitucional de proteger la vida de los militantes de la Unión Patriótica, se enojó y amenazó con renunciar del ministerio si el segundo contrato, porque esos fueron dos fases de genocidio, la primera fase la ejecutó este señor Eitan, pero la segunda fase le iban a dar el contrato a él. Entonces el señor Zamudio dijo, no señor, yo no estoy de acuerdo que le den la segunda fase de genocidio de la Unión Patriótica a este señor, a unas fuerzas extranjeras. El ejército colombiano está en la capacidad de ejecutarla, según dice el señor columnista invitado en Los Danieles. Y entonces el señor Virgilio Barco accedió y le dio el contrato al ejército para completar el genocidio de la Unión Patriótica. Esa columna la pueden buscar en Los Danieles, entran a Google y escriben Los Danieles, Virgilio Barco, Unión Patriótica, enseguida los conduce allá. Triste que eso haya pasado en Colombia. Y este señor expresidente se fue en deuda con los colombianos. Casi 6.000 colombianos asesinados. Este señor determinador
Un señor que hizo vida política en Estados Unidos, casado con una norteamericana, nacido aquí en Colombia, en Cúcuta, presidente de Colombia. Y algo curioso, yo siempre decía, este señor nunca aparece en escándalo, y fue quien firmó los acuerdos de paz con el M-19, el EPL, Quintín Lame, el PRT, el Lado, Alfaro Vive Carajo, que era un grupo ecuatoriano que ejercía también acá. Pero mire qué casualidad. Leyendo eso, que él fue determinador, según el portal Los Danieles a través de su columnista invitado, ¿este señor no sería el determinador del asesinato de Carlos Pizarro León Gómez? Que una vez desmovilizado Carlos Pizarro, le pudo ordenar su asesinato. Y también el de Luis Carlos Galán Sarmiento, por una razón. Luis Carlos Sarmiento, para los jóvenes que no tienen... Luis Carlos Sarmiento estaba formando un nuevo liberalismo precisamente porque estaba en contra de ese viejo liberalismo que él representaba, que representaba a Virgilio Barco. Luis Carlos Galán se había convertido en una amenaza para el liberalismo anquilosado que estos señores representaban. Entonces asesinaron a Luis Carlos Galán, y de casualidad asume el mandato o el liderazgo del partido el señor César Gaviria, y otra vez une con el nuevo liberalismo a esa gente que Luis Carlos Galán quiso abrir, que era este señor estaba entre esos. O sea, ¿qué pudo haber estado detrás también? ¿Quiénes maquinaron el asesinato de Luis Carlos Galán? ¿El ejército colombiano? Total, este señor se fue debiendo con una deuda histórica, casi 6.000 militantes de la Unión Patriótica asesinados. Con los dineros públicos, con los dineros de los impuestos de los colombianos, mientras dejaban de construir escuelas, mientras dejaban de construir hospitales, centros de salud, arreglar carreteras, porque no había plata, la plata se la gastaban financiando a fuerzas extranjeras de mercenarios y al mismo ejército colombiano para asesinar a una colectividad política. Y mire, resulta que la junta directiva de Ecopetrol, que fue la que financió ese genocidio, estaba este señor Juan José Turbay, que fue el que prácticamente desembolsó el dinero, autorizó el desembolso. Él era de la junta directiva. Y mire lo que dice, cómo los diarios romantizan a estas personas que son unos criminales. Este señor murió hace 25 años. Dice Juan José Turbay: el doctor Juan José Turbay, fallecido el martes en la capital, presentaba una de las trayectorias públicas de mayores relieve e importancia. Nativo de la capital santanderiana, desempeñó en su departamento muy sobresalientes posiciones regionales y posteriormente, una vez graduado de abogado en la Universidad Nacional, se especializó en economía y en derecho público. Al final de esta nota dice algo que me llama la atención. Ciertamente, con su fallecimiento, el país ha perdido a una de sus cifras humanas más representativa. Así romantizan los medios de comunicación a los bandidos en Colombia, los venden como los grandes honorables. Y ese señor fue el que desde la junta directiva de Ecopetrol facilitó los recursos para asesinar a la gente de la Unión Patriótica. Y una perla, el presidente de esa junta directiva era el papá del hoy presidente de la República. Miren que esa es una misma cadena de criminales que nos han gobernado durante décadas. Y esto lo podemos reafirmar si analizamos que la hija del expresidente genocida también, Carolina Barco y Saxon, ha sido diplomática colombiana toda la vida. Recientemente era embajadora en España. Ahora dirán, sí, no hay delito de sangre. Sí, es verdad, no hay delito de sangre, ya no tiene la culpa. Pero ella está haciendo carrera política con los mismos bandidos que hacía el papá. O sea que hace parte de eso mismo. Una cosa muy distinta es que ella dijera, a mí no me gusta la política, o que ella dijera, pertenezco a otra, estoy en la oposición de esos bandidos. No, ella hace parte de ellos mismos. Por ética no deberían nombrarla más en ningún cargo diplomático, sinceramente. Pero mire, para que vean cómo nos gobiernan los mismos. Ella no la alcanzó para ser presidente, ya no la alcanza, no tiene ese, digamos, esa bulla, sí, ese reconocimiento, y ya la edad tampoco la está favoreciendo. Pero aquí se heredan el mandato entre papá e hijo. Por eso es que a Petro le impidieron ser presidente. Mire, ya el papá de Iván Duque había hecho carrera.
Había estado también en Dirección Nacional de Planeación. Él fue uno de los responsables de que en Armero haya muerto tanta gente. El papá de Duque era presidente de la Junta de Ecopetrol. Ellos vienen, eso de Duque no es ese regalo que le hicieron a la presidencia. No crean ustedes que eso fue una casualidad. Es que él viene siendo parte de esos bandidos. Pero es triste que nuestro ejército, mire, revela este señor en la nota, que en la columna, una parte, que este señor Zamudio, Carlos Osa Escobar, que era un gran liberal que gozaba más o menos de buena reputación, él era consejero de paz del gobierno de Virgilio Barco, dice: el consejero de paz de Barco, Carlos Osa Escobar, fallecido en marzo del año antepasado, oficializó en 2011 ante la Notaría Tercera de Bogotá que durante el gobierno del ingeniero liberal, o sea Barco, le expresó al ministro de Defensa, general Rafael Zamudio, su preocupación, pues todos los días se estaban matando a un integrante de la Unión Patriótica. ¿Y sabe qué contestó este general Zamudio? Dijo: a ese ritmo no van a acabar nunca. Eso fue lo que contestó este señor retirado del ejército. Dijo: a ese ritmo no van a acabar o sea, como quien dice, matando de a uno diario. No, hay que matar de a 10, de a 15 y de a 20 para acabar rápido. Porque él, según la columna de este señor Alberto Donadio, es que este señor se puso bravo con Virgilio Barco. Si no le dan el contrato de la segunda fase del genocidio a nosotros, a los militares, para nosotros hacerlo, entonces yo renuncio. Oiga, qué cosa tan impresionante. Quien tiene la obligación constitucional de cuidarnos, amenaza con renunciar si no lo dejan a ellos ejecutar las masacres. Entonces no es una casualidad que el ejército haya participado en una forma deliberada del asesinato de los casi 6,000 jóvenes, hechos pasar como guerrilleros caídos en combate para fortalecer la imagen de este señor Álvaro Uribe Vélez, mal llamados falsos positivos. Mire, todo concuerda, todo tiene un amarre. Eso no es una cuestión de simple casualidad. El mismo ejército que participó en la masacre de casi 6,000 militantes de la Unión Patriótica, también es el mismo ejército que participa o está señalado sus altos mandos de la masacre de casi 6,000 jóvenes hechos pasar como guerrilleros. Los escogieron por el único delito de ser anónimos y que por ellos no iban a reclamar nadie. Y siguen asesinando líderes sociales. Las masacres las legalizan con falsos grupos guerrilleros, las tales disidencias. Ese es el afán que tiene el señor Álvaro Uribe Vélez, de que no se cumplan los acuerdos, de que sigan asesinando a militantes de la FARC para que estos se devuelvan al monte para poder seguir asesinando a gente inocente y tener a quien echarle la culpa. Está en nosotros cambiar eso. Y cuando me dicen a mí que Ecopetrol, que financió eso, Ecopetrol, es triste, ¿no? Los recursos de Ecopetrol. Ahora entiendo por qué en Barrancabermeja asesinaron tanta gente de la Unión Patriótica. A Leonardo Posada, que era representante a la Cámara por la Unión Patriótica, lo asesinaron por ahí en el 88, creo, o antes. Yo recuerdo, yo estaba en Barrancabermeja y cerca a la 10ª. Hoy es carrera 50 o calle 50 la calle 50 en Bogotá, antes era calle 10ª, ¿no? En una esquina ahí como con la 19, más o menos lo mataron. Yo recuerdo. Yo venía saliendo del emisor La Voz del Petróleo. Y cuando asesinaron a Leonardo, y asesinaron a mucha gente de la Unión Patriótica. Duro, una situación dura, nuestro ejército, nuestro gobierno. Mi pregunta es, ¿nosotros los colombianos pagamos impuestos para que asesinen? O sea, podríamos decir que nosotros estamos financiando la muerte de los mismos colombianos. Eso es lo que uno puede verse ahí. Nos siguen asesinando. 35 años después comienzan a salir todo eso a la luz pública, ¿sí? En el 85, 86, todas esas masacres de la Unión Patriótica. Dura situación. ¿Y cómo se sabe? Gracias a las redes sociales que ya nos están permitiendo hablarle a eso. Este señor murió el año pasado, contratado para ejecutar la masacre de la Unión Patriótica en Colombia. Dice, no, impresionante situación. Quien veía al señor Barco, ¿no? Quien lo veía. Puros asesinos que hemos tenido nosotros en el poder,
traer mercenarios del extranjero, como trajeron a este Jair Klein también, que los trajo el gobierno de Uribe para asesinar colombianos, para financiar esos grupos paramilitares, que la prensa romantiza, que heredan el trono. Dura situación. Bueno, saquen ustedes sus conclusiones. Por eso es importante cuidar nuestras redes sociales de verdad. Y yo, como siempre, los invito a que nos sigan en Twitter. Búsquenos como @ArmestoNelson, nos siguen ahí. O en Facebook, búsquenos en el grupo Reportero Digital y se unen, nos comparten cosas ahí. Denle me gusta a nuestros videos, que esa es una forma de apoyarnos también para que YouTube entienda que a la gente le está gustando el video y lo comience a promocionar también para llegar a más gente. Hay muchas formas de colaborarnos, a la gente que nos colabora también para el sostenimiento del canal. Muchas gracias, sin ayuda de ustedes tampoco sería fácil hacer este trabajo de opinión con ustedes. Suscríbanse a este canal, activen la campana para que les llegue el mensaje cuando subamos otro video. Opinen a favor o en contra, pero con mucho respeto. Y de verdad, esto es para ponerse a pensar. De nosotros mismos depende parar estas masacres. Y no es de otra forma que sacando a todos esos bandidos que durante décadas nos han gobernado de familia en familia. Hijos heredan el trono, tío, sobrino. Soy Nelson El Chanero Armesto, su reportero digital de Identidad Caribe. Muy pronto estaré con ustedes con otro tip informativo.